Pues muy buenas tardes. Nuevamente aquí, los periodistas viven de noche. Estamos casi por terminar nuestra segunda temporada. Por si no se han enterado, tenemos toda una primera temporada. Mi nombre es Sonia del Valle, estoy con Ignacio Alvarado y Jorge Torres. Y hoy vamos a hablar sobre algunos temas que nos parecen bien interesantes, que estamos hablando de ellos antes de iniciar a grabar este programa. Y les cuento, y a ver, Nachito, cuéntanos sobre esta entrevista que le hicieron a David, ¿qué? Reminick. Él es editor desde hace 25 años del New Yorker. Y una de las cosas que trae la entrevista que le publican en El País, a propósito de un libro que publicó él sobre perfiles que hace a distintos artistas, es una pequeña frase que voy a leer ahorita, que dice: ahora está en un momento especialmente bajo, está hablando de los medios de comunicación. Los más afectados han sido los periódicos pequeños y de tamaño medio. Publicamos hace más o menos un año una historia sobre el último reportero de medio ambiente en Virginia Occidental, epicentro de la minería del carbón. Lo despidieron, así que ya no hay nadie que despierte cada mañana con la misma misión de escribir sobre el efecto de esa industria en el aire que respiras o en el agua que bebes. Me parece trágico. La desaparición de ese periodismo de proximidad está entre las causas de que nuestra imagen entre el público se haya vuelto terrible. No confían en nosotros. Y dice todavía el editor: voy a decir algo que puede resultar polémico. Seré el primero en reconocer que los grandes medios de comunicación cometieron errores y que son imperfectos, pero no sé de nada mejor que pueda ocupar su espacio. ¿Suena arrogante? Puede ser, pero es verdad. Podemos ser injustos o inexactos y cometemos fallos. Tenga en cuenta que The New York Times pasó por alto el Holocausto. ¿Hay un error más colosal? Pero así todo, no veo alternativa. ¿Lo es la gigantesca montaña de basura de Internet? No lo creo. No me malinterprete, hay también cosas nuevas y buenas e interesantes en la red. Cuéntanos, Nachito. ¿Qué quieres que te cuente? Que esto que está él diciendo, es decir, frente lo importante que todavía sigue siendo, porque la vez pasada comentábamos del estudio de Reuters, que decía que, bueno, que hay una enorme cantidad de personas que ya no leen las noticias, que no les interesa el periodismo, que no les interesa la nota, el periodismo que se hace en los medios de comunicación convencionales, ¿no? Y por el contrario, este editor dice: no, o sea, yo sí creo que no hay nada mejor que el periodismo. El periodismo ocupa un espacio relevante para la sociedad, el buen periodismo. Comenzaría por decir que The New Yorker es acaso la revista, bueno, no vamos a ser absolutistas, es una de las revistas que publica uno de los mejores periodismos pues en el planeta, ¿no? No nada más en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ellos tienen unos estándares editoriales, pues bastante eh, eh, altos, elevados. Y bueno, quien publica en The New Yorker, pues debe ser, antes que nada, un excelente periodista y también un excelente narrador. Pero él tiene dos características, porque le pregunta el periodista en la entrevista: estamos hablando de que ustedes son objetivos, y él responde: no estamos hablando de objetividad, la objetividad sirve para la ciencia, no para el periodismo. Para el periodismo sirve la exactitud y la justeza. Bueno, entonces... Me parece brillante las dos palabras. Sí, claro. Pero bueno, entonces, dicho esto de New Yorker, estamos hablando evidentemente de un medio de comunicación que estaría dentro de las élites periodísticas occidentales, ¿no? Y bueno, es interesante porque en otro momento de la entrevista, él habla sobre cómo The New Yorker, lo mismo que el resto de los grandes cabezales estadounidenses, pierden publicidad, ¿no? Ante el arribo de las redes, hasta la irrupción de Internet y las redes sociales posteriormente, pero en la apuesta en sostenerse en un periodismo de alta calidad, pues ellos acrecentan su número de suscripciones. Entonces tienen 1.2 millones de suscripciones. Y pues de ahí es que viven prácticamente
como medio de comunicación. Ahora, cuando él hace esta alusión a los periódicos pequeños, a los periódicos regionales, pues sí, eso es una verdad, es una devastación que se atestigua, pues casi en todo el planeta, ¿no? Claro. Y también coincido, y es un tema que ya hemos tocado aquí alguna que otra vez, como el periodismo, cuando se hace bien, ¿sí? Pues es la mejor alternativa para llegarse de información sobre X cosa. Por ejemplo, ayer que hubo este ataque con misiles en, Crimea, es increíble cómo un montón de gente que tiene canales en YouTube eh, se pusieron a hablar con unas alertas así escandalosas de el ataque y de que Rusia esto y de que con aquello y que Putin decía que Estados Unidos, en fin, hay una, hay una camada impresionante de improvisados que ni conocen el tema, ni son geopolíticos, no conocen de guerra, no hacen, no son periodistas, pero son youtubers que tienen 1 millón, medio millón de suscripciones y se ponen a hablar, evidentemente nutriéndose de medios de comunicación, pero agarrando de uno y otro y construyendo ellos una narrativa explosiva, desprovista de análisis, de conocimiento, pero que sin embargo tiene en unas pocas horas 100,000, 200,000 reproducciones, ¿no? Entonces, eso es literalmente la montaña de mierda a la que alude Reminick. Oye, y hace algunas cosas, da algunas respuestas que me parecen súper interesantes retomar, ¿no? Dice, por ejemplo, él dice, nosotros no hacemos ideología, no es un asunto de opinión, ¿no? Y luego dice, nuestra misión es contar el mundo. No somos le preguntan sobre Trump o Joe Biden y si su idea es impedir que llegue Trump a la Casa Blanca, ¿no? Y dice, no te equivoques, no somos el comité demócrata, ¿no? Nuestro trabajo es decir la verdad sobre Trump o sobre Joe Biden, no me importa, ¿no? Entonces, bien interesante, no se pierdan esa entrevista que le hicieron en El País a David, ¿qué? Reminick. Oigan, pero a propósito de esta misma entrevista y sobre las cosas que se reproducen en los medios de comunicación. ¿Pero por qué me cepillas al Jorge? ¿Hay una opinión? Bueno, no sé si Jorgito, es que está tan callado que ya no quiero mejor preguntarle. No, yo me quedé pensando. Estás pensando, reflexionando. Es cuando Jorge reflexiona, está cañón. Me quedé pensando en un periodista emblemático emblemático del periodismo norteamericano, que en los últimos años, es decir, hace 20, es decir, los principios del siglo, cuando las Torres Gemelas, cuando el atentado del 11 de septiembre, este periodista estaba en la redacción del New Yorker, o del neoyorquino, ¿no? Que es Seymour Hersh. Sí. Entonces a Seymour Hersh le toca, que él ya venía siendo un emblema del periodismo norteamericano, venía siendo un periodista uno de estos periodistas de investigación que se dan cada mucho tiempo. Hizo mucha investigación precisamente sobre los servicios de inteligencia en Estados Unidos, traía de encargo a Kissinger, traía de encargo a Cheney, en fin, a estos personajes de la política norteamericana. Y le tocó en el New Yorker investigar el tema de la invasión, sobre todo el derrocamiento en la guerra de Irak, ¿no? Y en donde hizo revelaciones interesantes, revelaciones muy duras, incluso sobre torturas en Abu Ghraib, que fue una de las sus grandes textos en el New Yorker, porque fue una edición, de hecho, impresionante, porque estaba, además de un texto gigantesco, que en el New Yorker se escriben textos gigantescos. Sí, 10,000 palabras. Sí, estaba aderezada con las fotografías de las torturas de Abu Ghraib en Irak. Y fue una edición realmente de colección muy interesante. Entonces me quedé pensando en cómo, precisamente, tiempo después, a este mismo periodista, ya el sistema que tiene el New Yorker de check fast. Sí, la revisión chequeo de hechos. Chequeo de datos, digamos. Fact-checking. El fact-checking, exactamente. Eso quise decir.
ya no cabía. Y de pronto el propio Seymour en algún momento dijo que pues sus textos ya no cabían en el New Yorker. Prácticamente dio a entender que le habían censurado algunas cosas, en fin, y tuvo que salir y tuvo que publicar en otro lado. Pero bueno, eso no le quita ser una revista. Es una revista snuff, no, pero se hace periodismo de referencia. Eso es totalmente, no hay manera de decir que no es así. Se hace un periodismo de referencia. El caso de Seymour Hersh en su momento, el caso de John Lee Anderson en otro momento también. Y muchos más, es decir, han pasado por ahí periodistas muy, muy emblemáticos. Pues pero me quedé pensando en Seymour Hersh, en cómo llegó a hacer grandes cosas en New Yorker, pero de pronto ese mismo periodismo ya no cupo. ¿Por qué? Pues porque Seymour Hersh siempre ha utilizado fuentes ocultas, fuentes que no puede él, digamos, dar a conocer, ¿no? Entonces de pronto ya no cabía tanto ese periodismo ahí y pues lo dejaron fuera. Claro, que son las fuentes de me dijo no sé quién, pero no le por privacidad no le publicó su nombre. Sí, pero de muy alto nivel, es decir, sí, claro. El periodismo me refiero, no a las fuentes. También las fuentes, pero el periodismo es un periodismo de muy alto nivel que utiliza este recurso, ¿no? No es el periodismo de pronto que se hace en ciertos medios de América Latina, incluido México, en donde se utiliza y se abusa de ese recurso, ¿no? Claro, porque a ver, es esto del fact-checking, ¿no? Es decir, no sé, todos hemos pasado por una redacción en algún momento de nuestras vidas y yo no recuerdo haber tenido editores. Estoy pensando si lo tuve o no. O sea, que utilizaran que me dijeran, a ver, esto que estás diciendo o esto que está diciendo quien te lo esté diciendo, ¿es real o no es real? Sí, de hecho no te preguntaban. Por ejemplo, a mí me tocó la experiencia aquí en México con Reader Digest. Digest, ¿no? O Digest. Ellos sí te pedían, es decir, te encargaban, acordabas tú un reportaje con ellos y al final tú entregabas el reportaje y entregabas una lista de las fuentes con las que hablaste, con el número telefónico, etc. Entonces, lo que hacía el equipo de Reader Digest es verificar que lo que tú habías, digamos, citado de una persona, una fuente, era correcto. Entonces le hablaban a la fuente y le decían, fulano de tal, sí, oiga, usted habló con el reportero tal, sí, usted le dijo y citaban. Y entonces él ya decía sí, o no necesariamente. Entonces, a mí me tocó ahí, pero en términos generales ningún medio lo hace. No, medios estadounidenses. Yo creo que casi. México, ¿no? Bueno, y no se puede hacer de la nota diaria, ¿no? O sea, es como casi imposible. Estamos hablando de investigación, ¿no? Sí, claro. De que aquellos que llevan más de un día de trabajo, o sea, a veces meses, ¿no? O semanas. Sí, o de investigaciones de impacto que sí pueden generar mucho ruido y si es necesario checar. Y no tiene eso que ver con la confianza, es decir, un periodista se gana también la confianza dentro del medio de sus editores, ¿no? Y efectivamente confían un poco en ti. Es un poco lo que le pasó, ¿te acuerdas? Este escándalo de, no sé si era el New York Times o el Washington Post, que tenían un periodista que había escrito y escrito. Que se inventaba las fuentes. Pues el New York Times, que les dieron el Pulitzer. Les dieron y se lo tuvo que regresar. Y hubo una revista también en Estados Unidos. Pues un día confías, es decir, también es cierto que no necesariamente se hace, también por esta parte de la confianza, New Republic, ¿no? Hay una revista en Estados Unidos que se llama New Republic, que creo que también tenía un periodista que tuvo que regresar premios y hubo algunos casos. Un libro incluso. Pero mira, la mejor vacuna para eso, a mí me ha funcionado, es grabo todas las conversaciones. Sí, o sea, eso de la grabación es ahora más que nunca la tienes como prueba. A mí me ha tocado el fact-checking en dos vías, que lo hagan con mis textos o que lo hagan llamándome porque yo aparezco en un texto citado, ¿no? Y de pronto sí te puedes sacar de onda porque te hacen esas preguntas, ¿no? Fulano, sí, usted dio esta entrevista con este cabrón, sí. Y después te dicen, ¿usted declaró esto? Y dices, como sí lo dije, pero el contexto que hubo le quede, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra cosa, es
la cita está tal cual, sí. Y me ha tocado otras en donde yo dije, a ver, yo conversé con este periodista, pero en ningún momento me dijo que estaba siendo entrevistado. Entonces, saquen eso de ahí. ¿Sí? Y lo sacan porque tú puedes demandar. En México, digamos que la demanda por difamación ¿no? sí, pero está, digamos, ha sido utilizada históricamente por los sujetos del poder, ¿no? Corruptos, para acabarle a fregar. Pero no es algo que el común del ciudadano, del lector, sepa siquiera que se puede hacer. Segundo, pues es una lana también demandar. Pues prefieren estas réplicas que se hacían antes, que yo creo que ya ni existen, ¿no? Está el derecho a réplica, que ya ni se respetas. No, pero bueno. Sí, o sea, carta al director. Te publican la carta y dicen, este señor la carta al director. Que oye, pero a ver, pero es que no todo lo puedes grabar. O sea, por ejemplo, hay temas en los que para obtener información necesitas que alguien, funcionario generalmente, te diga cosas y no necesariamente la puedes grabar. Entonces, pues llevas una cámara escondida. No, pero porque, si haces énfasis, por ejemplo, cuando hay una declaración sensible, muy sensible, que te dice, digo, a mí me tocó muchas veces que me decían, lee este documento, no tomes apuntes, te lo regreso, y si me dicen que yo te lo pasé, lo voy a negar, ¿sí? Entonces, yo lo único que hacía era grabarme muy bien el número del expediente, el contenido pues ya era citable de alguna forma, y pues evidentemente no dices, este documento me lo puso fulano, que era el fiscal, ¿no? Pero, digamos, el contenido que estás manejando no se centra en una línea como este documento que acabo de leer, hay todo un contexto. Pero sí es difícil, pero cuando hay una confidencia, digamos, de alguna fuente, pues tú dices, bueno, si te lo está diciendo, pues es porque se va a sostener, no porque se va a echar para atrás. Ahora, te puede decir, no escribas mi nombre, pero, en fin, el desmentido es más difícil cuando lo tienes completamente armado. Pero el desmentido no es el problema, y el problema es que se presta como en la actualidad. Es decir, en este sexenio me parece que este presidente puso ese asunto sobre la mesa y ese instrumento se devaluó mucho, porque era, pues, mientras no lo pruebes, mientras no lo puedas probar, pero bueno, esa es otra historia. Otro recurso es que cuando no puedas decir el nombre de la fuente y confías en el editor del medio, al editor del medio se lo dices. Es decir, hay códigos respecto a esto, digamos, registrados de manera internacionalmente. O sea, hay códigos en donde ¿cuál es el protocolo de un periodista para pasar en una redacción determinada información? Por ejemplo, en este caso, oye, la fuente, no puedo citar la fuente. Entonces, hay un recurso que se lo dices al editor. O sea, el editor lo va a saber, pero el editor va a tener que respetarle el anonimato. Exacto. Entonces ya en ese sentido ya tiene más credibilidad, porque el editor también puede decirte, pues la verdad no te creo, o la verdad no es verosímil, etcétera. Pero generalmente eso es lo que ocurre también. El editor sabe quién es la fuente, se respeta el anonimato y se publica el texto. Ahora, en la realidad del periodismo mexicano hay muy pocos editores. Hay personal que llena planas, ¿no? Y que puede aventarse y que ordena un notas, encabezado, digamos, ¿no? Pero un editor en forma, me ha tocado trabajar con muy, muy pocos. 2, yo creo. Y para 2, 3, para 30 años de ejercicio periodístico, pues digo. O sea, los editores así de la mesa, o sea, los que hacían la nota, ¿no? Sí. No puedo decir que fueran grandes. A ver, ¿cuál es la figura del editor? Es aquel que tiene que saber un montón de cosas, que tiene que reinterpretar. Pero para efectos legales yo me refería, cuando decía el editor, yo me refería al director. Al director, ya. ¿No? Es decir, con quien acuerdas el reportaje. Claro. No necesariamente el editor de mesa. El editor de sino, mesa, a ver, ¿a quién le revelas tú una fuente? Al a partir de que no revele, o sea, que conserve yo cuando decía el editor me refería al director del periódico. Sí, ¿no? Al director del periódico, sí. No al editor de mesa, que digamos generalmente en México la figura del editor es esa, el que está en la mesa, ¿no? Los gringos tienen como esta idea del editor es el director del periódico, ¿no?
El editor en jefe. De claro. hecho, no existe el director editorial, es el editor en jefe. Exacto. Exacto. Oye, y estas preguntas son como estas reflexiones que nos surgen cuando vemos cosas que suceden, como estas imágenes que aparecieron en la jornada sobre el papá de Claudia X González, que es el villano favorito del sexenio, ¿no? El hijo. El hijo. El papá, no el papá, sino el hijo, es el villano favorito del sexenio. Pero el hijo es el sujeto el sujeto del encón. Sí. O sea, el hijo del papá. El hijo. Es el papá del hijo. Exacto. Ese mero. Bueno, el señor, que es un señor, un empresario de toda la vida. Es el papá del hijo. Es el papá del hijo que nadie quiere. No, no es cierto. Bueno, ese señor tienen esta reunión con el Consejo Coordinador Empresarial, la presidenta Claudia, electa, ¿ya se dice electa o no? Sí, bueno, la presidenta electa o virtual presidenta de la República. O la que dicen que va a ser presidenta, como dijiste la semana pasada. Ay, pero es que le dolió en el corazón. Bueno, la presidenta electa tiene una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial. Ahí, entre otros, están él, ¿no? Porque Claudio X González no fue el chico, el hijo. Fue Laporte. Fue Laporte, el papá. Entre otros muchos empresarios. Y él solicita, pide lo que sea que haya sucedido a Juan Ramón de la Fuente una entrevista con Claudia, quería hablar con ella. Y lo ponen en una salita después del evento. Y el único fotógrafo que está en la salita es el de la jornada. Y el fotógrafo de la jornada se dedica a tomarle fotografías y aparecen 4. En 4 posiciones que dan la impresión, si tú las ves ordenadas, incluso se llaman las imágenes del día, ¿no? Entonces, si tú las ves ordenadas, es como si hubiera pasado mucho tiempo. Es como el GIF de Pablo Escobar esperando y esperando y esperando. Aunque hayan pasado 5 minutos o 3, no importa, ¿no? O 6 horas, no sabemos, ¿no? Porque no dice la noticia. Lo que las imágenes traen a colación dice que estuvo esperando y no le dieron la entrevista porque Juan Ramón de la Fuente vino a informarle que no habrá entrevista. Punto. Entonces eso desató una serie de calificativos a favor y en contra, obviamente. Muchos a favor de qué bueno, ojalá, mire lo que se siente, no sé qué, por el tipo de imágenes, que es el tema aquí a discutir, más allá de si lo recibieron o no lo recibieron, lo quieren mucho, poco, nada, que me vale un poco madres. No estoy hablando de eso, estoy hablando para mí era un 4, era evidente que le pusieron un 4 al señor, que es un señor mayor de 90 años, ¿no? Que igual no sabía, o sea, que lo hizo con buena disposición, es decir, él no está encabezando la oposición en este país, ni tiene ganas, yo creo, a estas alturas de su vida. Entonces le ponen este 4, hay un fotógrafo que toma las fotografías, se publican las fotografías y todo ese cuadro te da una idea de, lo hicieron esperar, se la cobraron y no lo recibieron, ¿no? Tanto que Andrés Manuel dice en la mañanera, eso no se hace. No es con él, no se equivoquen. Si yo tengo que elegir entre uno y otro, elijo al papá. Es un hombre mayor y no se hace. Eso no se vale. Ahí se acabó, obviamente, todo el encono contra el señor, en cuanto el señor López Obrador. En cuanto el otro señor. En cuanto el otro señor calmó las aguas. Sí. Pero lo que quiero un poco, lo traigo a colación, es como este acuerdo, no estoy hablando de que la presidenta lo haya dicho, o la presidenta electa, o lo haya planeado, organizado, orquestado, no, sino como hay alguien, obviamente, del equipo, ni siquiera estoy hablando de Juan Ramón de la Fuente, ¿sabes? Hay alguien del equipo de prensa de la presidenta que considera que eso está padre. Como es hijo de, entonces hay que chingárnoslo. Padre de. Padre de, hay que chingarnos. Pero bueno, ¿sabes? Es no sabemos si eso fue lo que sucedió. Pero no sabemos. Si pasó así, digo, pues... Lo que me parece es una
falta de ética. Eso es lo que quiero decir. Pues es no deja de ser una estupidez, porque bueno. Le pusieron un 4 en la innecesario victoria, a una persona que en la no tiene victoria nada que ver. habría que ser magnánimos, ¿no? Ahora, Y si no- fue un 4 es más factible que se haya planeado en Palacio que en la Casa de Transición. Pues todavía Por el manejo que tienen sobre la jornada. los Pues rencorosillos sí, puede ser. ahí, ¿no? O sea, es puede decir, ser. tú ves todavía, lo discutimos aquí, las rayuelas, que son estas editoriales breves que mandan mensajes y que La de hoy estuvo entiendo fantástica. entiendo que las escribe Hernández Navarro, ¿no? Por lo menos es lo que se sabe, que las escribe él, no lo sé, no me queda claro. Pero bueno, eso va más en consonancia con peticiones de Palacio por la cercanía que tiene Palacio con el periódico, ¿no? Con la editora del periódico, con los editores del periódico. Pues a través del jefe de comunicación, sí, ¿no? que el propio equipo de transición, digamos, de Claudia Sheinbaum. Entonces, si fue un 4, si se planeó así, pues yo... A mí me da la impresión, o sea, eso fue lo que a mí me dio de impresión, no quiere decir que haya sido un 4, a mí nadie me dijo, oye, le pusimos un 4, fíjate, Sonia, no. Pero hasta por estrategia política es un sinsentido, vamos. Exacto. ¿No? O sea, esto habla más de una cuestión de entraña, de hígado, que de una cosa pensada. Ahora, ¿qué quería, ¿no? O sea, ¿qué quería hablar en cortito? No sé, no tengo pues idea. No, es mejor una que- pregunta retórica. No sé. Pues que se repartan cuadernos, escribe en las primarias. ¿Qué querían hablar en cortito? Pero que era tan apremiante, porque finalmente cuando tienes este nivel, digamos, cuando eres un empresario de estos niveles, pues, digamos, tienes intermediarios para buscar en algún momento, no necesariamente ahí apresurados, en un contexto en donde hay muchos empresarios con el mismo nivel y otros con más. ¿Cuál era la premura de hablar No tengo en idea. corto? No, es una pregunta retórica, ¿sabes? Sé que no lo saben, sino ya hubiera sido nota. Ok, ya, ¿no? ok. Ya. Porque nadie lo ha Entendimos. publicado, ¿no? Es decir, pero aquí yo creo que a mí me parece lo más interesante es qué quería Claudia X González hablar con Claudia Sheinbaum. ¿No? Podemos especular sobre qué quería, quizás hacer Pues una seguramente tregua, bajar, presentarse, decirle, pues, buena onda, que ganaste. No, bueno, no sé. Digo, no sé, pues digo, Pero- ni modo que fuera a pero tratar eso- asuntos de agenda. A esos niveles no bases, es decir, no pides una reunión así como con ese nivel de premura, ¿no? Lo O buscas igual después. estaba pactada la reunión, ¿no? Y tampoco sabemos. No lo sabemos. Y luego no lo recibieron. También eso pudo No haber lo sido, sabemos. ¿no? Ujú. No creo que le hayan Porque- pedido ahí a Juan Ramón, oye, ¿no tendrás 5 minutos que Sí. le sobre aquí a la presi? No creo que haya sido así tampoco. O sea, hubo la salita porque había Es la que posibilidad es que de... todo indica que así fue. No. Sí. Ah, no, para todo nada. indica que así fue. O sea, todo indica que sí fue, oye, ¿no tendrá la presi unos minutitos para hablar conmigo aquí? No. Yo creo que no. No, pues es No, que para no nada. hay otra manera. No hay otra manera, porque si tú pactas una reunión de un empresario con una candidata electa, pues no lo pactas en una salita, en una reunión del Consejo Coordinador, lo pactas en una sala de tu oficina, en tu empresa, o en la sala de transición, tú vas, o en un restaurante. No lo O pactas igual en le una salita. dijeron, no, a ver, igual le dijeron, terminando la reunión, pueden tener, Ah, o sí, sostener por la, eso. la Pero- entrevista. pero- o lo pero que haya aquí, sido. aquí ya nos Estamos yendo aquí al campo de la especulando, pero lo especulación que quiero decir es, y no al impacto de la foto. en ambas ¿no? cosas sucede. Sí. Pero más allá de por qué la quería, cuándo se pactó, cómo fue que se pactó, Presi, me da 5 minutos, o le hablaron por teléfono y se agendó así formalmente. Yo lo que creo es que las imágenes son súper poderosas, porque las imágenes hablan porque además escogen las imágenes, ¿no? Escogen cuando el señor trae la cabeza agachada, ¿no? Y cuando tú lees esas imágenes en el contexto en el que gana, ¿no? La presidenta electa, es como te da una idea de derrota. Claro. Pues es la Cuando el derrota. señor ni gané. estaba en la contienda, ni le interesaba la contienda, ni fue parte de la oposición, nada. Cero. Ese señor de 90 años, es el que estoy diciendo. Es decir, era claramente un mensaje para su hijo. Pero me parece que el vehículo no era él. Eso es todo lo que estoy diciendo. Y por eso me parece como hasta falta de ética, ¿sabes? Pues, Periodística. digo, si es que metieron al fotógrafo,
pues bueno, ok, con esa intención lo es. Si el fotógrafo entró... Es el único que tiene la fotografía. Pues digo, pues es que hay fotógrafos y hay reporteros que son muy zorros, ¿no? Que es el caso. Y pues él simplemente, digo, pues un fotógrafo es básicamente un depredador. Pues, no tú lo pones donde hay, dispara y ya como hagan, qué manejo den de la imagen los editores, pues es otra cosa. Ahora, las imágenes son elocuentes, ¿no? O sea, ya si el editor no le pone, pues esto fue una espera de 15 minutos y no lo recibieron, pues eso ya es ojetez, es una omisión ojete del editor, ¿no? Que pues puede ser el caso. Sí, porque dice, mira, antes de concluir la reunión abandonó el salón principal y se dirigió a una sala contigua, en donde aguardó una entrevista que solicitó previamente, o sea, obviamente con días de anticipación, no previamente. Previamente no significa previamente con días de anticipación. Previamente puede ser un minuto con la antes. virtual. Después de un tiempo, que no definen el tiempo, Juan Ramón ingresó al lugar y le informó que no sería posible hablar con la ex jefa de gobierno. Tú siempre solicitas antes algo, no lo solicitas después de que ocurre. Ya sé, pero el previamente es tan ambiguo como después de un tiempo. Pero puede ser hace un minuto o hace 2 días. Hace 3 años o hace un mes. Hace 6 años. O el 2 de junio. No, pues seguramente. En el 18 le dijo, oye, si ganas en el 24 me recibes. No, güey. Bueno, el 2 de junio, el 3 o el 4 de junio, no sé, X, no sé cuándo pues pasó esto. Ahora, una si petición quieres que aceptemos que hay mala leche en la jornada. Sí, hay mala leche, sí, hay mala claro, leche, me parece. Claro. Y creo, ahora el periodismo es mala leche. Ya lo sé. Pero me parece que no es justo con una persona que ni la debe ni la teme. Pues no sé si la debo o no la tema. Yo digo, no creo que no hay que ser tan ingenuos tampoco. El propio presidente se lo ha crucificado otra vez ahí en la mañanera. A este señor. A este señor que negoció con Salinas, que se lo anduvo puteando cuando era muy joven. Este señor. O sea, digo, no es una blanca palomita. No. O sea, este señor ya tiene cuentas pendientes. Es como Pinochet a los 80 y que hubo, pues un hijo de puta. Que ya estuvieran haciendo otra cosa, ¿no? Sí. Sí, él fue uno de los más acérrimos opositores a que llegara López Obrador a la presidencia. Ahora, yo no estoy infiriendo con eso que es la razón por la que Claudia Sheinbaum no lo recibe. No, tampoco no sabemos nada de eso. Pero es lo más seguro. No, pues digo, si se la pide la reunión ahí mismo y Juan Ramón le dice, espérame tantito, vamos a ver qué dice, pásale ahí. Pues digo... Y luego le hablo al... O se puede dar su caché fotógrafo. La próxima presidenta o simplemente pues estaba fuera de agenda y no lo podía ver, punto. Y López Obrador, bien simpático, dice, ayer no me gustó, se los digo. La foto de Claudio X González, papá. Creo que eso no se debe hacer. Porque puede pensar distinto a nosotros y puede ser nuestro adversario, pero no hay que ensañarse. Y hay que respetar a todos y él es un hombre mayor. Había un viejo periodista gringo que decía, muy viejo ya, que decía, tú no le creas nada a un político hasta que lo niegue. Pues sí. Exacto. Bueno, por supuesto. Entonces ya nos resolviste el problema. Y fíjate que en problemas están lo que está pasando en Latinos, ¿no? O sea, hablando de ajustes de cuentas. Ajustes de cuentas, porque justamente este medio tiene como todas las contradicciones latinos, ¿no? Al mismo tiempo. O sea, es un medio que nace para golpear a un gobierno y, ¿cómo se dice? Desaparece, no nace y muere. Pues es que está la versión de que lo están desmantelando. Digamos, hay una versión que cuentan incluso los propios reporteros de Latinos, ¿no? Reporteros que han quedado fuera, seguramente todavía tienen reporteros en redacción, todavía está funcionando. Entiendo que el Loret de Mola, que fue el que aviva de alguna manera también el nerviosismo dentro y hacia afuera las especulaciones sobre la desaparición de Latinos, ¿no? Es que se toma 60 días de vacaciones. ¿Qué periodista se toma 60 días de vacaciones? Bueno, pues Loret de Mola. En ese contexto. Pues está cansado, güey. Pues también yo me cansaría. Pues sí, todo el mundo nos cansamos. De trabajar tantos 6 años duramente. Creo que ahí el tema con medios como Latinos siempre van a ser los mismos. No es un proyecto que nace a partir de un modelo de negocio, no es un proyecto que nace para hacer periodismo y a su vez un modelo de negocio,
sino que en este caso nació para golpear al presidente. Es decir, es un medio que contrató periodistas, porque no podemos regatear que haya periodismo ahí. Es un medio que contrata periodistas para golpear a un régimen y para golpear específicamente a un presidente. Para socavar la imagen, ¿no?, presidencial. Sí, es decir, no podemos dejar de lado tampoco, también aquí se presta confusión, ¿no? O sea, no nos equivoquemos. Lo que ha publicado Latinos y Loret específicamente, algunos de los casos o la mayoría de lo que ha publicado en sus investigaciones especiales, pues son reportajes muy contundentes que sí revelan posibles actos de corrupción, que sí revelan colusión. Creo que el más emblemático es la serie que publican sobre el clan, en donde pues denuncian colusión de los hijos de López Obrador, aunque nunca aparecen los hijos, digamos, la voz de los hijos en grabaciones que tiene el Latinos. Aparece un personaje que es Amílcar Olán, que es un empresario amigo de dos de los hijos o de los hijos. Y Amílcar Olán, muy hablador, le cuelgan el teléfono, lo cachan hablando y tiene, dice Latinos, 40 horas de grabaciones, de las cuales se hacen una serie de reportajes, en donde él dice, en diferentes momentos, fulano de tal, el nombre de uno de los hijos, ya está viendo para que nos abran la puerta para ese contrato, fulano de tal ya lo vio, fulano de tal ya lo vio. Es decir, hay evidencia muy contundente de que sí hay colusión en la familia presidencial en actos de corrupción, en tráfico de influencias por lo menos. Esa es una cosa, ese es periodismo, digamos, pero es un periodismo contratado específicamente, no para un medio que nace para hacer periodismo y hacerlo un negocio, sino que nace para golpear al presidente. Miren, es que... Eso sí está cabrón, la verdad. O sea, sí, pero, para golpear a cualquiera, un presidente, lo que sea, un gobernador, un presidente municipal. No, pero no es a pero cualquiera, hay no es con cualquiera. periodismo no, en esos tres niveles. Es que ¿dónde vale el periodismo, vale madre el periodismo y los programas de opinión que se hacían o que se siguen haciendo en Latinos? Por principio de cuentas, tienes a la cabeza a un periodista que es más infame que cualquier otro, ¿no? A partir del montaje del caso Cassés Vallarta. Y luego, es un periodista también, pues, que tiene varias fallas, digamos, ¿no? Fingir que está en medio de los madrazos de una guerra, etcétera, etcétera. Es decir, un tipo cuya credibilidad pues está erosionada desde hace bastante tiempo. Número 2, ¿quiénes son los capitales que soportan Latinos? Pues también es un grupo de personajes siniestros, oscuros, que históricamente han estado en pugna con Andrés Manuel López Obrador. Y tercero, este tipo de contenidos, como el que alude Jorge, pues sí, hay audios, pero pues nosotros sabemos que en el mundo empresarial se blofea demasiado, se acompañan de algunos documentos, pero eso no quiere decir, yo ahí sí discrepo, que sean contundentes, ¿no? Y a final de cuentas, el periodismo que hace Latinos es como el del amante agraviado que lo pones a hablar en contra del ex o de la ex, ¿no? O sea, ¿quién demonios le va a creer? Pues hay un vicio de origen que lo invalida. Entonces, me parece que fueron perdiendo cordura y piso y capacidad intelectual en los argumentos, personajes como Broso, que ya de plano caían en un insulto bastante barato, vulgar. Pues mira, tiene 1.600.000 suscriptores. Sí, no, y eso que pues digo, hay 20 millones, pues hay 20 millones que no quieren a López Obrador, ¿verdad? Pues yo esperaría que tuvieran a 20 millones de suscriptores. Es decir, aquí no estamos midiendo las capacidades de audiencia o no, ¿verdad? Sino en dónde o las razones de este proyecto periodístico en sí. Entonces, a la luz del resultado de las elecciones, pues está más que claro que fue un proyecto fallido, que fracasó en más de un sentido,
y que difícilmente quienes sostienen el producto, en este caso, pues este canal, ¿no? Esta plataforma, pues difícilmente van a seguir inyectándole dinero a una causa que ya está perdida. Y se perdió de manera estrepitosa, escandalosa. No estamos hablando de Atypical, de Al-Azraqui, que pues, el señor lo creó solo y ahí con sus compas y lo que tú quieras. No, no, no. Aquí era una apuesta periodística para demoler la figura del presidente y sobre todo resquebrajar una un seguimiento pues de la Cuarta Transformación, que es lo mismo que hace Mexicanos contra la corrupción, ¿cómo se llama esta madre? ¿No? La de Claudio X González, hijo. Y bueno, pues aquellos por lo menos reciben fondos, ¿no? Son una ORG, pero esto era pues un proyecto privado que pues a la luz de los resultados electorales fue un fracaso rotundo. Es decir, aquí la pregunta sería, ¿este tipo de periodismo sirve, funciona, tiene algún sentido para el resto de la población? Pues mi respuesta es que no, como también creo que no funciona y no es útil el periodismo que se hace en la contraparte, que también abundan otras plataformas que son justamente lo opuesto a Latinos, es decir, aquellos que se mantienen a favor, favoreciendo, a pesar de los pesares, no solamente la figura de López Obrador, sino el ejercicio de gobierno, ¿no? Entonces, digo, ¿es periodismo lo que hace uno y otro? Sí. ¿Es útil o no? Pues a la gente que está en uno o en otro polo, pero pues que tampoco hay más de millones de suscriptores en sus redes ni nada. Pues, digo, son proporciones muy parecidas, 1 millón y cacho por bando, y bueno, pues ahí, digamos, no hay novedad. No, bueno, a mí me parece que exageras muchísimo, Nachito, porque quieres mucho a la 4T, pero bueno, está bien, no hay problema. No defiendo a la 4T. O sea, yo sí creo que un medio de comunicación cuyo único objetivo es tumbar a un gobernante, el que sea, porque así como Latinos, hay medios que aparecen en los estados para chingarse al gobernador en turno. Y hay medios que aparecen en los municipios para chingarse al presidente municipal en turno, etc. Eso sucede y ha sucedido en papel, en plataforma, en radio, en televisión, en todos lados. Me parece que esa apuesta de tu objetivo no es informar, sino tumbar al gobernante en turno, me parece que es una mala apuesta periodística. Porque entonces, ¿dónde le exagero? Le exageras en el sentido de que me parece que haber tenido o tener 1.600.000 seguidores me parece relevante. O sea, ¿qué van a hacer con eso? No lo sé. Yo no soy dueña de Latinos. No me parece que es una plataforma que solo hay que tirar. Si el objetivo era nada más eso, no. A mí me parece que hicieron un trabajo de investigación. Ya comenzaron a despedir gente. Está bien. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que hacían un trabajo de investigación mucho más serio que muchos periódicos, con muchos más recursos que muchos medios de comunicación convencionales, y que tiene sin duda también seguidores y gente a la que sí le interesa saber esas cosas. No a todos, no a todos. Creo que una parte en donde me parece que le falta, por tanto adolece de eso, es que creo yo en un medio de comunicación o el periodismo es mucho más que nada más las malas noticias. ¿Sabes? O sea, que no nada más la apuesta puede ser, todo está de la chingada. Punto. Donde pongas el ojo, pones la bala de lo que mal está. Híjole, caray, o sea... Bueno, es que una buena noticia no es nota. No, ya sé, pero hay muchas otras cosas. Sí, pero no son noticia. A ver... No, sí hay noticias de innovación, hay noticias, perdón, hay muchas más cosas que solamente las puras desgracias, ¿sabes?
y solamente el presidente. O sea, perdón, pero... Bueno, es otra cosa. O sea, no, una agenda además concentrada. del presidente A ver, hay pero aquí el punto yo creo que sí. estados, sí hay hay un municipios, hay legisladores, sí hay un gran dilema. Porque, a o ver, sea, hay muchos. sí hay un más. gran dilema público. O sea, ¿cómo ve el público a estos medios? ¿Y qué validez o qué legitimidad tienen para ese público? Porque hay medios como Mexicanos contra la Corrupción y Latinos, que Es que si Mexicanos bien, contra la Corrupción no es un medio, es un centro de no investigación importa, pero tiene un área que sí es un medio. O sea, su área de investigación es un medio. Mexicanos contra la Corrupción y la O que Corrupción sus es un medio. contenidos van hacia los medios. Se distribuyen en los Está medios y negocian la Muy bien. publicación de los medios. Sí, pero no es un medio como pero tal, su es un redacción centro de termina siendo, investigación. su redacción termina siendo eso, una redacción Sí, periodística. es una redacción periodística. No es llamémosle de medios, interés. llamémosle redacciones periodísticas. Sí. Cuando tú apuestas por hacer periodismo real y contratas a periodistas capaces de hacer investigación, con talentos suficientes para hacer investigación, rastreo y redacción, en fin, y están aportando investigaciones relevantes, pero sabemos cuál es el origen de ese financiamiento y sabemos cuál es la premisa editorial o la premisa empresarial en este caso. Aquí es complicado de pronto juzgar, porque es como la vieja dinámica de qué pensar de un medio de derecha que en la redacción deja a un lado su ideología para hacer buena redacción editorial. El caso, por ejemplo, del ABC de España, que es un medio de derecha, es un medio que se asume como un medio de derecha, monárquico, que defiende en sus editoriales eso, pero que tiene una redacción con periodistas muy profesionales y que realmente hacen un periodismo muy profesional en la redacción. ¿Qué pensar sobre eso? ¿Es legítimo o no es legítimo? No, es legítimo, pero ¿no? acabas de dar un ejemplo que es muy válido. Es decir, cuando volteas los ojos hacia los medios europeos, por ejemplo, o los medios estadounidenses, me parece que la línea editorial en términos, yo no voy a decir ideológicos, pero bueno, hay sí unos más progresistas que otros, ¿no? Y eso se establece muy bien en sus líneas editoriales, pero cuando hablas de los grandes cabezales, el ejercicio periodístico sigue unas bases, ¿sí? Y sobre todo no se busca el golpeteo incesante y tampoco se ceban sobre la figura de nadie de la manera en como se ha hecho históricamente en México, ¿no? Entonces, eso me parece que es una diferencia notable, porque a final de cuentas, sí, digo, en dos grandes bloques podemos hablar de que hay gente más progresista que otra, otro bloque conservador, en términos de ideología, de fe, de lo que se quiera, y por lo tanto hay mercados para ambos sectores de la población. El problema es que cuando radicalizas el ejercicio, en este caso periodístico, pues me parece que se pierde, porque en un país en donde hay 130 millones de habitantes, vamos a suponer que la mitad está en condiciones de leer, de nutrirse de información, pues el universo no deja de ser más o menos 70, 60 millones, y cuando los medios más periodísticos, más reconocidos, digamos, no pasan de 2 millones, digo, Televisa creo que es el que más y trae como 4 millones, pero digamos, se conducen con una línea un poco más neutral, ¿no? En lo suyo, pero cuando estás hablando de estos, estos radicales, ¿no? De a favor o en contra, pues no pasan de eso, de 1,5 millones. O sea, ¿es una cantidad despreciable? No, claro que no, pero sí es muy revelador que, o es muy claro, pues, que pues el grueso de la población no sintoniza ni con uno ni con otro, ¿no? Entonces, cada uno tiene sus fieles, digamos, es decir, los que quieren estar viendo a ver quién madrea más o quién habla peor de este presidente, por ejemplo, o quienes buscan aquellos opinadores
o aquel ejercicio periodístico que está validando uno y otro día, pues el ejercicio del presidente y de su gabinete. Y yo no voy a defender a nadie, pero me parece que la investigación o las investigaciones periodísticas que se hacen en Mexicanos contra la Corrupción, desde que nacieron y no nacieron en este sexenio, lo pusieron muy claro. Solo vamos a investigar la corrupción. Sí, porque Punto. es una agenda que ni siquiera es de ellos, es una agenda No gringa. importa de quién sea la agenda. No, no, sí importa. Pero es clarísimo que pero desde sí el día importa. 1 establecieron que este era su agenda. Ay, pues sí, Se pero la no mames. compraron a Pedro, no me importa, A ver, Nachito. Pero están Yo apoyando puedo la candidatura de establecer la Xóchitl agenda, Gálvez yo y de todo lo que puedo representaba ella. establecer la Pues de qué agenda puta que yo corrupción quiera. estás hablando. Yo puedo establecer la agenda que yo quiera No, y pero- determino, ya sea que me la imponga el rey de Francia, que no existe, o el japonés, No, el no me Departamento importa, de yo Estado es muy decido concreto. con quién me voy, porque tengo esa libertad. Ellos también. Pues sí, Eso pero... no está ni bien ni mal, te puede gustar o no, No, te puede no, no. gustar, pero no nos engañaron a nadie, No. A ver, ¿cómo que no? a nadie. O sea, Ellos esto de- dición, Bueno, yo voy a sí hacer sí investigación desvirtúa. ¿Cómo que sobre no? la corrupción. Sí se desvirtúa Desde el día 1 cuando hasta el eres día muy de hoy. Ay, selectivo en cabrón, a quien investigas. y ¿por qué no hacen una autocrítica del mierdero de partidos y de candidaturas y de asesores que traía Xóchitl Gálvez, por ejemplo? Que fue... Pues que la hagan, ese bueno, no es ok. mi agenda. Bueno, Lo que pues estoy diciendo, ahí está Claudio X González. Espérame, yo lo único que estoy diciendo es que ese centro de investigación, que para mí no es un medio de comunicación, es un centro Bueno, de como centro de investigación periodística, vale o como para pura se llame. chingada, ¿no? Desde el día 1 dijo, yo voy nada más a documentar la corrupción. En cambio, Latinos, por eso no me parece que son iguales, Latinos sí nace con este gobierno y sí nace con un objetivo muy claro, que es dónde está lo mal que ha hecho López Obrador. Punto. No hay nadie más en su foco de atención que López Obrador y su gobierno. Sí, porque es un medio que nace con Entonces, una, me con parece una visión, que son distintos. Punto, nada no, más. yo no necesariamente, porque a ver, Tienen a ver, dos cosas rápidamente, ¿cómo nace distintas. y a No, partir el de qué objetivo era el mismo. intereses nace? Hay que recordar que los fondos que recibe Mexicanos, la mayor parte de los fondos, además del USAID, es de Open Society. Y la agenda de Open Society, la agenda de Soros, es precisamente Es una agenda depredadora. meterse en el tema de corrupción en los países para tomar esa agenda y presionar políticas públicas. Eso Está es lo que bien, hace George Soros. está bien. O sea, no, entonces- no me asusta. Lo No, que no, estoy no, diciendo pues, es, no no tiene que estoy asustarte. diciendo que sea bueno ni malo. Lo que estoy diciendo es que lo dijeron desde el día 1. sí, pero las premisas son las mismas, porque nacen específicamente con una idea muy central: socavar y presionar gobiernos. Exacto. En el caso de Mexicanos Solo con la sobre corrupción, la corrupción. es una agenda más amplia, es una agenda incluso internacional por Bien. la lana donde viene. En el caso, Y en ellos el caso tienen de derecho a Latinos, decidir si eso quieren o no. No, es En que aquí el- no estamos hablando de quién tiene el derecho, no, tú dijiste, es que eso no importa, no, sí importa. Pues para mí. en el caso de Latinos no, es- desde O sea, donde la lo veo. puta guerra Desde la puta donde yo guerra lo contra veo, el no. narco, no, la puta guerra contra el narco tiene que ver con estos intereses, Sonia. Y que Está como muy bien, periodista lo Nachito. desconozcas, pues Sí, me parece lo muy cabrón. desconozco Me parece muy totalmente. cabrón. Porque mi tema no miro el mundo a través del narcotráfico. No, Sorry. el Pero narcotráfico no me es un interesa pretexto para mirarlo crear todo el desde el mierdero narcotráfico que todo. tenemos en México. Pero Ahora, más allá de eso, el caso de estamos Latinos hablando es de más- dos el caso de medios Latinos, de comunicación que me parece, lo único que dije es que no son Sí. equivalentes. no, yo creo que sí, Punto. la premisa. El caso de Latinos es más vulgar, digo vulgar en el sentido de que representa intereses más concretos de un Ujú. grupo de empresarios farmacéuticos, ni siquiera farmacéuticos, intermediarios farmacéuticos, como son los Madrazo, que son intermediarios, que les ha ido muy bien desde hace muchos años, les fue muy bien con Peña Nieto, y que ahora la agenda que López Obrador en su política pública de salud omitía, digamos, lo sacaba de la jugada a los intermediarios, les pega en sus negocios, sobre todo en los negocios y en los contratos federales, se tienen que refugiar en contratos y en gobiernos estatales. Eso es lo que lo lleva a este grupo a invertirle en un medio como Latinos, a invertirle al periodismo de Loret para golpear al presidente. Eso sin duda, y lo ¿No? cual me parece lamentable. Entonces no tiene otra visión más que esa. Exacto, es lo que Golpearlo estoy porque les diciendo. afectas mis intereses. Exacto, es lo que ¿Qué estoy tanto? ¿Va a diciendo. sobrevivir o no va a sobrevivir? Pues va a depender de los Madrazo en este caso, porque estamos hablando de que son algunos socios, los Madrazos son parte de la sociedad. Los Madrazo pueden retirar su sociedad y se van
pero a lo mejor llegan otros, ¿no? Puede ser que lleguen otros, o puede ser que no, o puede ser que traten de transitar a un modelo de negocio como los portales que han funcionado y que han seguido y que, digo, a algunos les va bien, a algunos no tan bien. Y ahí yo pues, no veo un Latinus con Loret de Mola y con Víctor Trujillo, ¿no? Porque el recurso va a ser ahora, mucho menos. Lo interesante de toda esta apuesta periodística. Aquí la pregunta era la legitimidad. Esa era la pregunta. Cero legitimidad desde el principio, cero. Es que no sabemos, porque hay mucha gente que no está en los polos, digamos, de apoyo o repudio, que puede decir, a ver, a mí denme, mientras sea verdad lo que me están dando. 1.600.000 seguidores, algo de legitimidad de tener. No, pero no me refiero a la legitimidad que te da el convencido, el odiador del régimen. No, me refiero a la legitimidad de representar un medio que ofrece información veraz, real, ¿no? Porque yo aquí sí no coincido con Nacho, me parece que lo que han presentado, por ejemplo, en el caso del Clan, me parece que sí es contundente, porque no solamente son las grabaciones, quizás las grabaciones no serían contundentes, pero están presentando expedientes. Es decir, lo que dice Olan en la grabación está reflejado en un expediente en donde ya se entregó un contrato de tales características, las mismas que él en la grabación mencionaba. Entonces me parece que sí es contundente esa investigación. Aquí el punto es legítimo que un medio me dé información veraz a sabiendas de que es un medio o es un periodismo pagado ex profeso por intereses particulares? Esa es la gran pregunta y me parece que es compleja la respuesta, porque involucra todos los una medios razón de ética, comunicación tienen su propia agenda. Sí, ¿no? Y sus propios intereses, no hay que ser ingenuos, pero en este caso nace específicamente para eso. Es decir, ahora, de pronto alguien se puede poner exquisito y puede decir, sí, pues Excelsior nació para hacerle la vida imposible a Cárdenas. Bueno, pues sí, claro, también, ¿no? Es compleja, me parece que la discusión es compleja. A ver, pero yo quería preguntarles una cosa a los dos. A ver. Más allá de si merecen, no merecen, si es complejo, no sé. Lo que me parece también que ilustra, desde mi punto de vista, es tú tienes un medio que nace, le metes un montón de dinero, creyendo, yo me imagino que la creencia o la expectativa era realmente hacer temblar al régimen o desquebrajarlo. Doblarlo, por lo menos. Es decir, está bien, ya no me critiques y ahí te va el contrato. ¿No? Algo, lo que sea. Puede ser. ¿No? Algo, con alguna expectativa, no sabemos exactamente cuál. Racionalmente esa sería la lógica. Exacto, ¿no? Porque no va a meter miles de millones de pesos, porque esta no era una producción de 3 pesos. No. Mucha lana ahí. Era mucho dinero durante muchos días, muchos meses y muchos años. Bueno, estos años. Entonces, le metes todo ese dinero, le apuestas por el mainstream, por la YouTube, las redes sociales, le metieron dinero a publicidad para promover, bla, bla. El hecho de que el presidente hablara todos los días de Loret lo hace más, le da publicidad gratuita, todo eso que ya sabemos. Y al final del día, ahora sí que no le hizo mella. Entonces la pregunta es si realmente el periodismo que estamos haciendo ahora, bueno, malo, con investigaciones contundentes, no, con agenda o sin agenda, lo que sea, porque todos los medios de comunicación tienen una agenda, ninguno es puro, para nada. Realmente mueve cosas, o transforma, o modifica, o dejó de ser realmente el cuarto poder. No, me parece que hay características muy particulares en este sexenio. O sea, se juntan, por un lado, el carisma de López Obrador y se junta el aborrecimiento también de una oposición sin liderazgos, ¿no? O sea, me parece que hay dos cosas que se conjuntan. Ahora, el archivo es muy poderoso. O sea, el archivo, cuando hablo de archivo me refiero a lo que se queda ya en la red, a lo que se queda en lo que publica la prensa. Es decir, la reputación de los hijos del presidente me parece que no salen limpios. Me parece que su reputación queda muy desgastada y esa reputación depende en estos momentos del archivo. Es decir, cuando tú googleas y cuando tú buscas el nombre de uno de los hijos y te salen los reportajes
que se publicaron en Latinos o se publicaron en otros lados, no solamente ahí, y se publican los videos y los reportajes con las grabaciones y se habla de esto y se habla de aquello. Me parece que el archivo periodístico sí duele al político, independientemente de que con mucha gente por un momento histórico como el actual no le haga daño, aparentemente, porque en la votación pero no mira, le hace pues, daño. pensemos en los Pero el hijos de archivo Marta duele. Sagún, en los hermanos Friviesca. Si hubo gente que hizo tranza a partir del gobierno, pues fueron ellos. Claro. Y pues se quedaron ahí en la marca o en la memoria, pues de cierto grupo muy reducido de la sociedad mexicana, pero pues en realidad... Pues no sé si Pero tan él reducido. lo que dice es que el archivo ahí queda. Imagínate que uno de los hijos de Marta Sagún quiera hacer hoy lo que quieras. La rayuela de hoy de la jornada, la de ayer de la jornada, que dice, esperemos que no vaya a ser el próximo secretario de Educación el que pactó la reforma educativa con Peña Nieto, ¿no? Desde el Senado. Y entonces yo decía, híjole, la reforma, ya pasaron muchos años, ya se me había olvidado. Yo decía, ¿quién es? Pues es Mario Delgado. Mario Delgado, que quiere ser secretario. Y entonces ¿Quiere ser secretario de Gobernación? Ahí es cuando... ¿O quiere ser secretario de Salud? Ahí es cuando tú dices que efectivamente la huella digital, ahí está, te alcanza. El archivo cuenta, y si el archivo si el archivo... Porque no se les va a olvidar, por las razones que éstas sean, para la jornada o para quien haya pedido hacer esa rayuela o lo que sea, no se les va a olvidar que él, independientemente que luego la deshizo con la reforma de López Obrador, que dijo que no le iba a quedar ni una coma, él estuvo promoviendo la reforma de Peña Nieto, siendo ahora, del PRD. No implica, si un sector importante de la sociedad votó por Claudia Sheinbaum, no implica que al mismo tiempo piense que ciertos funcionarios o los propios hijos del presidente no son corruptos, ¿eh? O sea, hay un proceso ahí mental en el que funciona así. O sea, voto por muchas razones. Claro. Sigo dándole el voto a Morena, sigo dando el voto en este caso a la candidata, pero yo sé que fulano y sutano son los corruptos. ¿Eh? Pasó en Zacatecas con los Monreal. Con los Monreal, ¿no? Perdieron ellos Zacatecas, pero ganó Sheinbaum. Exactamente. Entonces, sí hay, el archivo periodístico cuenta, sigue siendo un poder muy importante y por eso mi punto es muy problemático, porque el periodismo que ofrece Mexicanos y el periodismo que ofrece Latinos es un periodismo real, es un periodismo que sí hay profesionalismo. O sea, muchos van a decir que estoy mal, muchos van a decir que no, porque hay que crucificarlos por las razones que ya explicamos, que son las premisas a las que obedecen. Pero también hay que reconocer eso, hay una redacción de periodistas profesionales. Sí, nada más que aquí el mensajero sí importa. Sí, está bien, el mensajero sí importa. Pero el como mensaje, cualquier mensajero de cualquier medio. Pero el mensaje es el que se queda en el archivo. O sea, el mensaje es el poderoso. Es decir, el mensajero en este momento no alcanza para mellar quizás. Porque el mensajero, sabemos, tú lo has dicho, etcétera. El caso de Loret, pero el archivo, es decir, el contenido. Paulivisión, dicen. Lo que elaboró una redacción periodística, reporteros de carne y hueso, gente profesional, mucho o menos, no lo sé. Pero el resultado es que sí hay un trabajo periodístico pues ahí. Hubo reporteo, digamos. Que sí causa mella y se queda como archivo, ¿no? Pues veremos qué va a pasar con el compañero Loret. Mexicanos contra la corrupción no se van a ningún lado. No, porque ellos traen una agenda mucho más amplia. Pero Loret, ¿quién sabe? Lo finito de... ¿Quién sabe? Digo, esa reunión de lo que tú mencionabas de este señor. ¿Quién sabe hasta qué punto sea él también? No está en ese tema, o sea, es que no se confundan, de verdad. Pues no sé. No después de esa reunión que solicita, yo me queda tan claro. No. Pudo haberla solicitado por muchas otras razones, pero no por Mexicanos contra la Corrupción, te lo aseguro. Pues no necesariamente, pero bueno, independientemente, ese es especular por las razones por las cuales alguien pide una reunión con a lo mejor Claudia electa. Le debe lana y le fue a cobrar. Exacto, igual le fue a cobrar. En fin, no lo sabemos, pero aquí se acaba este programa y hoy no nos peleamos tanto Nachito y yo, nada más que él se quería pelear conmigo, pero yo no le di chance. No, es que se acaba de entrar una gomita de
CBD. Exacto. Entonces, como vine muy zen, aquí acabamos este programa. Muchas gracias por escucharnos y les recordamos que nos vemos la próxima semana y estamos a punto de terminar nuestra temporada número 2. Nos pueden escuchar en Y como Loret, nos vamos Spotify, un mes. exacto, nos vamos un mes de vacaciones. Estamos en Spotify, en Amazon Music, en YouTube, en podcast, en el post. Y próximamente en Latinos. Ay, no es cierto, no va a estar en Latinos. Pero bueno, aquí estuvimos. Vamos a estar en Sonia del Latinos. Valle, Nachito, di tu nombre. Yo, Ignacio Alvarado. ¿Y tú? Di tu nombre. Carlos Loret de Mola. Se llama Jorge Torres. Bueno, y en los controles, Santillán. Nos vemos.